Pues bien, regresando nuevamente con este análisis y diseño para la fabricación de una lámpara LED con puerto USB. En la parte anterior vimos todo el análisis y el diseño. Ahora, parte del diseño. Ahora vamos a ver prácticamente el diseño y después ya en una parte práctica, la forma como instalar e interconectar los diversos dispositivos. En esta parte vamos a ver todo lo que es concerniente al diseño. Okay, para ello ya hemos hablado de que nuestro circuito va a hacer uso de corriente continua, ¿no? Ya hemos hablado en videos anteriores que la corriente continua es aquella que parte de cero, sube a un valor, en este caso 5 voltios, y se mantiene constante durante todo el tiempo en que está, en este caso, encendida la alimentación. ¿Okay? Aquí he hecho un pequeño diagrama, que obviamente está incompleto, un diagrama esquemático, en donde existe una alimentación VCC de 5 voltios, que es, en este caso, el pin 1 del conector del puerto USB, que vamos a utilizar, los 5 voltios, y este circuito va a alimentar a algo. En este caso, para nuestro circuito, vamos a hacer uso de lo que conocemos como diodos LEDs, los diodos LED. La palabra LED viene de Light Emitting Diode, o diodos emisores de luz. Los LEDs son los dispositivos electrónicos de estado sólido, digamos, más comunes y utilizados hoy en día en la electrónica moderna. Un LED común es algo así como esto. Vamos a explicarles de manera física, como siempre. Un LED común es esto. Ese es el LED común, ¿no? Un LED común, en este caso, es fabricado de arsenuro de galio, ¿no? Arsenuro de galio. Este es un LED rojo, ¿no? Que emite luz roja a la hora que se le entrega una alimentación. En este caso, estos diodos soportan un rango de 1.8 voltios a 2.0 voltios. Nosotros no podemos conectar los 5 voltios directamente al diodo LED acá. Si yo conecto el diodo LED acá, lo que vamos a hacer es aplicar los 5 voltios de frente al diodo LED, y lo que vamos a hacer es o abrir o producir un cortocircuito en el diodo. Ese se va a quemar. El voltaje, el diodo tiene un voltaje de operación entre 1.8 y 2 voltios, con una cierta cantidad de corriente que él puede soportar. Si le ponemos los 5 voltios, lo va a destruir completamente, ¿no? Este es el tipo de diodo común que lo utilizamos hoy en día todo el mundo, ¿no? En los televisores, lo utilizamos en las radios, en la parte de los avisos luminosos, en fin, en los carritos. Todo el mundo utiliza los diodos LEDs. Pero existe un nuevo tipo de diodo LED ultra, que le llaman ultra, que es un diodo bastante luminoso, es un diodo especial y tiene más vida y más iluminación. El diodo ultra es este de acá, ¿no? Es un diodo blanco, digamos transparente, que permite una mayor iluminación y obviamente consume un poco más, pero permite iluminar grandes cantidades o, digamos, espacios abiertos, ¿no? Los diodos LED ultra son brillantes y pueden ser alimentados con un voltaje de alimentación de hasta 3.2 voltios, es casi el doble de un diodo convencional, y soporta una corriente de operación de 18 miliamperios. ¿Okay? Recuerden, para diseñar lo importante es conocer el voltaje de trabajo y la corriente de trabajo. Conociendo esos valores, obviamente podemos tener la potencia. Entonces, en caso del diodo, el diodo como tal, vamos a hablar acá, el diodo como tal tiene dos partes, el ánodo y el cátodo. El ánodo vendría a ser la parte positiva del diodo, que es este triángulo acá invertido, y el cátodo vendría a ser, está representada por esta línea, vendría a ser el otro lado del diodo. Y como en el caso de un diodo, ya sea convencional, el rojo que hemos visto, o este diodo, tiene una parte chata, una parte izquierda, que vemos que estoy acá, una parte chata, y luego el otro lado es así, ¿no? Digamos que esto es así, ¿no? Tiene una parte chata acá, ¿no? Así, ¿no? Esta parte chata. Y tiene dos pines, y este otro pin es más grande que el otro. El pin de la derecha es el más grande, el pin de la derecha es más grande
más extenso, o sea, el más grande vendría a ser el ánodo y el más pequeño vendría a ser el cátodo. Así diferencian ustedes un diodo, ya sea común o un diodo ultra, que vemos acá. Acá lo estoy representando de esta manera, ¿no? La parte chata está acá. Acá vemos este pin es más grande, porque está doblado incluso. Y el otro pin, vendría a ser el más grande, vendría a ser el ánodo, o sea, el terminal positivo del diodo. Y el más corto, el recto, digamos, vendría a ser el cátodo, o sea, el negativo del diodo. Por lo tanto, nosotros necesitamos acá, para nuestro circuito, y diseñando, yendo a la parte del diseño, necesitamos dos elementos. Uno, el diodo, ¿no? Que ya lo estamos hablando ahorita, acá, ¿no? El diodo. El diodo se tiene que conectar con polarización directa, es decir, el positivo de la fuente hacia el ánodo del diodo y el negativo de la fuente hacia el cátodo del diodo. ¿Ok? Por lo tanto, el ánodo vendría a ser el terminal positivo y el cátodo de la fuente vendría a ser el terminal negativo, ¿no? Ánodo, cátodo. El ánodo tiene que ir polarizado directamente hacia el ánodo del diodo, y mientras que el cátodo tiene que ir directamente polarizado al cátodo del diodo. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Fácil. Nosotros, si aplicamos un voltaje inverso, es decir, invertimos la polarización y aplicamos un positivo al cátodo y un negativo al ánodo, el diodo va a soportar un cierto tiempo, una cierta cantidad de voltaje, hasta que entre a su voltaje de pico inverso de ruptura y el diodo se va a destruir. ¿Ok? Entonces siempre es bueno polarizar los elementos o componentes electrónicos de manera como debería ser, es decir, en este caso es una polarización directa. El ánodo de la fuente, en este caso el positivo de la fuente, de los más 5 voltios, tiene que ir conectado al ánodo del diodo, mientras el negativo de la fuente, es decir, el terminal cátodo de la fuente, llamémoslo así, tiene que ir conectado al cátodo del diodo, porque el diodo, para que pueda iluminarse, necesita, en este caso, una polarización directa. ¿Ok? Pero acá no termina todo el tema, ¿no? Yo no puedo aplicar estos 5 voltios directamente al diodo. ¿Por qué? Porque el diodo, en este caso ultra, que vamos a alimentar, soporta 3.2 voltios. Le estoy aplicando los 5 voltios, es decir, va a circular una corriente así, ¿no? Llega el diodo, lo va a atravesar, regresa por acá y regresa y cierra el circuito. Y el diodo se va a iluminar, ¿no? Pero el diodo se va a iluminar tan intensamente porque va a recibir mucha corriente y se va a destruir, porque está sobrepasando el voltaje de operación normal de trabajo. Para evitar esto, lo que necesitamos es acá poner una resistencia de polarización. Las resistencias, también lo hemos hablado en el curso de electrónica, Aprendamos Electrónica Juntos. Justamente es el primer capítulo, que dicho de paso ya estoy haciendo el resto de capítulos. Vamos a hablar ampliamente de la resistencia, para qué sirve. En este caso es un dispositivo limitador de corriente. ¿Ok? Vamos a borrar un poco esto. Al tener la resistencia, la corriente va a circular y el voltaje se va a dividir. Un voltaje va a haber acá, o una diferencia de potencial, y otro voltaje va a haber acá. ¿No? Y obviamente el diodo va a trabajar con sus 3.2 voltios y la diferencia de voltaje va a caer en la resistencia. Para hablar de una manera más práctica, vamos a hacer esto, ¿no? Porque esto nos va a confundir un poco. Y lo que vamos a hacer es ir ya sabemos que al cerrar el circuito, al alimentarlo de esta manera, el diodo va a prender, ¿no? Lo que nos interesa es cómo es que vamos a ponerlo, vamos a interconectar los dispositivos, ¿no? Bien, entonces esta es nuestra conexión, la resistencia. Vamos a poner el diodo 1, R1, resistencia 1. ¿Ok? Necesitamos que circule una corriente, aproximadamente, la I vendría a ser 18 miliamperios. ¿No es cierto? 18 miliamperios. Acá viene el tema del diseño y un poco de análisis. 18 miliamperios, que es la corriente máxima, digamos de operación no máxima, sino de operación del diodo ultra. 18 miliamperios, el diodo
va a soportar un máximo, o digamos no un máximo, ¿no? Un voltaje de 3.2 voltios. Si tenemos 5 voltios, la diferencia 5 menos 3.2 voltios, acá tenía que haber aproximadamente, la diferencia vendría a ser 1.8 voltios. ¿Por qué? Porque la suma de los dos voltajes tiene que dar el voltaje máximo que estamos aplicando, en este caso los 5 voltios. ¿Ok? Si tenemos 1.8 voltios acá y tenemos la intensidad de la corriente, podemos calcular el valor de R. En este caso vendría a ser, si vamos a la famosa ley de Ohm, que también lo hemos explicado y también lo hemos aplicado, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, sabemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la cantidad de corriente por la resistencia que se opone a esa corriente. Por lo tanto, si necesitamos calcular la R, en este caso R1 vendría a ser R1 vendría a ser, este vendría a ser B1, ¿no? B1. Y este vendría a ser no, B1. Vendría a ser B1 sobre I, ¿no? Y B1 vendría a ser 1.8, ¿no? 1.8 voltios sobre la cantidad de corriente máxima que puede soportar el diodo, en este caso es 18 miliamperios. Pero ¿qué sucede? 18 miliamperios, cuando hablamos de la ley de Ohm tenemos que aplicar las unidades correspondientes. Yo no puedo mezclar, en este caso, voltajes en 1.8 voltios y dividirlos sobre miliamperios, ¿no? Que es la corriente. Tenemos que convertir los miliamperios a unidades, en este caso a amperios. Por lo tanto, 18 miliamperios es igual a ¿cuánto? ¿Recuerdan? 0.018 amperios, ¿no? 3, 1, 2, 3, ¿no? 0.0, si divido 1.8 voltios entre 0.018 amperios, R1 me va a dar 100 ohmios. ¿No es cierto? Si divido esto entre esto, me va a dar 100 ohmios. Por lo tanto, el valor de R1, en este caso, R1 vendría a ser 100 ohmios. Este es el análisis sencillo, práctico y fácil, haciendo uso de la famosa ley de Ohm, sencilla, que no nos da ningún problema y podemos aplicar. Acá ya tenemos los valores, ¿no? Tenemos los 5 voltios, el diodo que soporta 3.2 voltios, el valor de la resistencia que es 1, en este caso es 100 ohmios, y la cantidad de corriente de trabajo total para este circuito, en este caso para el circuito de R1 y D1. Pero ¿qué sucede acá? La resistencia, ¿cuánto puede ser, no? Entonces necesitamos una resistencia, en este caso de 100 ohmios, pero ¿cuántos watts? Aplicamos la otra fórmula, ¿no? ¿Recuerdan? Potencia es igual a V por I, ¿no? V por I. Por lo tanto, potencia es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Si queremos calcular la potencia y la resistencia, por potencia en R1, ¿no? Potencia en R1, para saber de cuántos watts o de qué voltaje va a ser la resistencia, potencia en R1 vendría a ser el voltaje, en este caso 1.8 voltios, por 18, en este caso 0. Por la intensidad de la corriente, ¿no? 0.018, ¿no? Si multiplicamos 1.8 voltios por 0.018 amperios, ¿no? Potencia igual por I, nos va a dar que la potencia en R1 es, vayamos a ver cuánto es. Esta parte la anulamos. 1.8 por 0.018. En este caso la potencia vendría a ser 0.0324 watts, ¿no? 0.0324 watts. Resumiendo, vendría a ser aproximadamente en watts, en miliwatts vendría a ser 32 miliwatts, ¿no? Aproximando 32 miliwatts, ¿no? Moviendo las cifras, estamos hablando de 32 milivatios. En todo caso, la resistencia podría ser una resistencia, si es 32 milivatios, una resistencia de un
octavo de vatio, ¿no? En una resistencia como esta, digamos, ¿no? Vamos a ver, acá tengo una, creo. Acá tengo una justamente. 100 ohmios, un octavo de vatio. Ya no es un cuarto, sino un octavo de vatio. Un cuarto de vatio vendría a ser 250 milivatios, ¿no? Un octavo vendría a ser 125 milivatios, ¿no? Y en este caso, más que suficiente para soportar, bastante pequeña, ojo, bastante pequeña. Entonces, nuestro circuito va a estar formado por los 5 voltios que ya sabemos, en este caso los 5 voltios que nos entrega la fuente a través del puerto USB, más una resistencia, que ya le hemos calculado, más un diodo, en este caso el diodo LED, ¿no? Pues bien, teniendo tus cálculos, ahora vayamos a ver el otro tema, ¿no? El tema interesante, ¿no? Para calcular el resto. Estamos hablando que tenemos para un diodo 18 miliamperios, ¿no es cierto? Para un solo diodo 18 miliamperios. En este caso tenemos 18 miliamperios que circulan por este circuito. Pero recuerdan que en la sección anterior hablamos de que el puerto USB 2.0 soportaba como máximo 500 miliamperios. Si dividimos estos 500 miliamperios entre estos 18 miliamperios, vamos a tener que tenemos hasta 27 LEDs que podemos interconectar o alimentar con esos 5 voltios. Pero eso es en condiciones máximas, en condiciones teóricas. No vamos a exigir a nuestro puerto para que nos entregue o nos elimine 27 diodos. Lo que vamos a hacer es alimentar un máximo de 5 para nuestro proyecto. Ustedes pueden poner un poco más, pero con cuidado. No podemos sobrecargar el puerto USB. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Mientras más carga le demos al voltaje, por más regulado que este esté, porque los voltajes de la fuente de alimentación son voltajes regulados, por más regulado que la fuente entregue ese voltaje, siempre va a haber una disminución de voltaje. Recuerden que la tecnología TTL, que mayormente utiliza los computadores internamente, es más o menos 5 voltios. Es decir, como hablamos anteriormente, entre un máximo de 5.25 y un mínimo como máximo y un mínimo de 4.75 como mínimo. En estos valores, pues, si nosotros ponemos más carga acá, ponemos 15 o 20 diodos LED para alimentarlos con la fuente que entrega, en este caso de 5 voltios, por más regulado que esté este voltaje va a comenzar a decrementarse, o sea, a decaer. Ya no va a ser 5, va a ser 4.9, 4.7. ¿Qué sucede si ya no es 4.7, sino es 4 voltios? La tecnología TTL que soporta el microprocesador y el resto de circuitos integrados del computador ya no va a tomar el uno lógico como 4.75, sino como 4.0 y entra en un estado inestable o un estado indeterminado. Por lo tanto, el computador digamos que va a ejecutar cosas que no debería y va a comenzar lo que llamamos, se altera, ¿no? Su comportamiento y va a hacer cualquier cosa. ¿Okay? No podemos sobrecargar el puerto, ojo con este tema, es importante. Entonces, regresando al circuito, no podemos poner muchos diodos LEDs para alimentar. Yo pienso que con 5 o con 7, más que suficiente. 7 es una buena cantidad de luz como para alimentar el lugar de trabajo donde estamos, ¿no? La idea de la lámpara LED es que nosotros podemos iluminar el lugar de trabajo. Es decir, estamos en la laptop, conectamos nuestra lamparita al puerto USB y iluminamos lo que estamos tecleando sin prender la luz normal de la casa, de la luminaria. O de repente queremos leer un libro, tenemos la laptop apagada o el computador apagado, enchufamos nuestra lámpara USB y nos podemos leer nuestro libro sin que nadie nos molesta, sin tener mucha luz y sin fastidiar o incomodar a las personas que tenemos al costado. ¿Okay? Ese es el objetivo del proyecto. Entonces, no debemos tener mucha iluminación, necesitamos tener la iluminación que necesitamos prácticamente. Yo pienso que entre 4 y 7 diodos LED es más que suficiente. Y yo, para el proyecto que estamos haciendo, lo que he hecho es adicionar 5 diodos LEDs, ¿no? ¿Vale? Adicionar 5 diodos LEDs
5 diodos LED. Ahora, este circuito, obviamente la resistencia vendría a ser R1, R2, R3, R4 y R5. Las resistencias son todas del mismo valor. En este caso, hablamos que esto era la resistencia R1, R1, R2, R3, R4 y R5 vendrían a ser cada una de ellas de 100 ohmios, ¿no? Por un octavo de vatio, ¿no? ¿Recuerdan? Todas las resistencias son de 100 ohmios. Los diodos son de 1 al D5. Estamos hablando, son diodos LED ultra, en donde la alimentación es 3.2 voltios y una corriente de trabajo de 18 mA. Es decir, si analizamos, por cada malla o por cada circuito va a circular una corriente, ¿no?, de 18 mA. Ojo con este detalle. Por cada circuito, vamos a hacerlo mejor de una manera más práctica acá a la derecha, ¿no? Por cada circuito, vamos a borrar esto y vamos a volverlo a hacer mejor, ¿ya? Pero de una manera más práctica para que lo puedan entender. Por cada circuito va a circular 18 mA. Vamos a hacerlo a mano alzada. Vamos a ver qué nos sale. Okay. Entonces lo que les decía, ¿no? Por acá va a circular una corriente I1, por acá va a circular otra corriente I2, por acá otra corriente I3, ¿no?, por acá otra corriente I4 y finalmente por acá una corriente I5, ¿no? Todas las corrientes, cada una va a ser de 18 mA. De tal manera que la corriente total va a circular una corriente total. Ojo con este detalle, ¿no? Estos puntos de acá son puntos comunes. Por lo tanto, la corriente va a circular del ánodo hacia este punto común, que es uno solo prácticamente, donde se derivan el resto de mallas. Acá hay una corriente I total. ¿No es cierto? Una corriente I total. Esta corriente es la corriente total en donde que se va a distribuir por cada malla, ¿no? La corriente total se va a distribuir por cada malla. Llega a un punto y se distribuye la malla 1, la malla 2, llega a otro punto, la malla 3, se distribuye la malla 4, así. Por lo tanto, la corriente total vendría a ser la sumatoria de todas las corrientes. Si nosotros multiplicamos 18 mA por 5, en este caso son 5 diodos, la corriente total vendría a ser 90 mA. Menos de 100 mA, que es lo mínimo que el puerto USB 2.0 soporta. En este caso, lo mínimo que hablamos en el caso de los USB 2.0 de una unidad. ¿Recuerdan la unidad? La unidad es 100 mA. ¿Puedo ponerle más? Obviamente que sí, pero no lo necesito. No podemos sobrecargar tampoco. Seamos cautelosos y cuidadosos. ¿Ok? Entonces, la corriente total llega a un punto, se distribuye y se comienza a distribuir, ¿no? 18 mA, 18 mA, 18 mA. La suma de 18 mA va a dar 90 mA. 90 mA es menos de una unidad, es menos de 100 mA. Por lo tanto, estamos holgados. Esto va a trabajar perfectamente, sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿y qué sucede con las resistencias? La pregunta es, ¿yo podría hacer esto igual a esto? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Podría haber hecho esto así? Miren, ¿podría haber hecho algo así? ¿Ustedes qué opinan? Vayamos al análisis, ¿eh? Acá viene el análisis. Por eso somos personas razonables. ¿Pude haber hecho esto así? Somos pensantes. ¿Pude haber hecho algo así?
puesto, en vez de poner 5 resistencias, pude haber puesto una resistencia total.